Muy buenos días, nos encontramos el día de hoy junto a Florencia Ricci, en mitad de año. Florencia Ricci es gerente de Economía y Mercado, yo Javier Pizarro, gerente de estudios de Banchile, en mitad de año. Y quienes han invertido en acciones chilenas, por supuesto deben estar bastante contentos con una rentabilidad bastante inusual para 6 meses. Y es un buen momento para ellos preguntarse si es un buen momento para vender o quizás de subir un poquito la posición. Y por otro lado, para quienes no han disfrutado o tenido la suerte de ganar esta rentabilidad de principio de año, de también preguntarse si quizás también aún no están tan tarde para poder hacerlo. Son las preguntas que queremos contestar el día de hoy en esta conferencia, Estrategia de IPSA, qué esperar y dónde estar. Entonces, si vemos con un poco de contexto cómo ha estado el IPSA, vemos que en pesos, esta es otra rentabilidad en pesos, en solo 6 meses durante 2025 ya ha rentado más de 20%. Ahora, cuando uno lo mira en términos relativos, Florencia, es bueno, pero tampoco es algo tan inusual, así que debe haber algo más a nivel global. Sí, efectivamente. De hecho, lo que vemos acá y lo que llama mucho la atención es que el retorno del mundo, que en realidad es principalmente Estados Unidos, ha sido en la relativa bajo. Y esto tiene que ver con el hecho de que en este momento se están llevando a cabo muchas negociaciones comerciales en Estados Unidos. Eso ha hecho que los niveles de incertidumbre política aumenten y bueno, eso ha tenido un efecto negativo en términos de flujo. Bueno, esto ha hecho también que estos flujos que han salido de Estados Unidos se vuelquen a otras regiones, como por ejemplo Latinoamérica ha sido un gran receptor de flujos en lo que va del año, Europa también, y ahí el IPSA también se ha visto beneficiado, la bolsa local ha tenido un retorno relativamente similar también a lo que hemos visto en Latinoamérica. Sí, Latinoamérica llama la atención, una rentabilidad bastante alta. Y países también relativamente convulsionados, convulsionados en términos políticos, también con cosas propias, pero al parecer estaba tan descontado que parte de esos flujos decidieron venir a Latinoamérica y en particular a IPSA también. Entonces, vamos a pasar acá a la presentación que se nos anduvo corriendo. Acá. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros respecto del IPSA? De si le queda espacio o no le queda espacio. Nosotros tenemos un equipo relativamente grande donde analizamos los diferentes emisores y en los cuales hacemos proyecciones de sus resultados, de sus utilidades. Todo eso lo usamos después para poder hacer una proyección del conjunto de empresas que está agrupado en este índice que es el IPSA. Nosotros vemos que durante los próximos 12 meses debiera alcanzar los 9.000 puntos, es decir, todavía debiera haber una rentabilidad relativamente atractiva de 10%. ¿A qué se debe esto en particular? A diferentes razones que vamos a revisar durante la presentación. Incluso les vamos a presentar también un caso optimista que puede implicar una rentabilidad aún más interesante. Entonces, esto tiene que ver primero con los resultados corporativos que han andado extraordinariamente bien, también un ciclo económico que les va a comentar Florencia, que si bien está bastante lejos de lo que se veía en la década de los 90 o de la década de los 2000, es algo mejor que durante los últimos años y eso soportaría estos resultados positivos de la empresa que estamos esperando. Entonces, si bien ustedes ven en este gráfico que han dado relativamente bien durante los últimos años, sostenido principalmente por resultados corporativos y también disipaciones de ciertos riesgos locales también, vemos que todavía hay algo más de espacio y que por lo tanto podría ser una buena alternativa de inversión para los próximos 12 meses. Entonces, lo primero que yo les comentaba es que esto se sustenta en una realidad económica. Las empresas no se abstraen de lo que pasa en los diferentes países y la verdad es que la realidad económica acá uno escucha siempre comentarios relativamente negativos. No, tampoco estamos diciendo que hay que celebrar, pero algunas cositas buenas están pasando. Exacto, sí, es así. De hecho, lo que hemos estado viendo, uno podría decir que estamos enmarcados dentro del proceso todavía de recuperación de diferentes variables económicas post-pandemia. Y en simple, lo que esto significa es que para este año esperamos que la economía vuelva a crecer en el 2025 y este crecimiento va a estar impulsado por dinámicas internas que tienen que ver con un avance del consumo y de la inversión, y eso es muy positivo, dado que ambos habían estado relativamente debilitados en el último tiempo. Y luego también lo que estamos esperando es una moderación de estas presiones inflacionarias que han continuado y que hemos tenido a lo largo del año pasado, hace un par de años ya, pero que se han mantenido relativamente estables entre el año pasado y este, y eso le va a permitir al Banco Central
avanzar con el ciclo de recortes de tasa, probablemente en los próximos meses, y eso es positivo también para la economía y para las compañías. Y por último, el tipo de cambio, nosotros esperamos que continúe con una trayectoria hacia abajo, es decir, que continúe fortaleciéndose. Y eso tiene que ver principalmente con dinámicas externas. Sí. Llama la atención en esta tabla que se puede ver acá el consumo privado, por ejemplo, que aumenta de 1 a 2,4. Se habla mucho de los argentinos que vienen y que son consumidores. Por otro lado está la inversión que pasa de términos negativos a por sobre 2%. Justo el día de ayer, creo, se aprobó un marco que mejoraría los términos regulatorios de aprobación. Sí. O sea, hay ciertas cosas que no están mal. Sí, así es. De hecho, en inversión lo que estamos viendo es un avance muy significativo de todo lo que es la inversión minera, y eso es lo que va a impulsar principalmente ese crecimiento que nosotros estamos esperando para este año. Los grandes proyectos de infraestructura, tanto minería, obras públicas, como también en energía, y la ley que se aprobó el día de ayer tiene que ver con la posibilidad de agilizar todos los permisos sectoriales. Así que eventualmente eso también podría dar un impulso adicional a la inversión. Y en relación al consumo, efectivamente hemos visto que los argentinos le han dado un buen impulso en los primeros meses del año, eso es positivo. Probablemente en todo el año el impulso que ellos le den al consumo se va a mantener relativamente atractivo, pero en los primeros meses del año van a ser más fuertes que lo que resta. Y las dinámicas locales de consumo, lo que han dado cuenta es en el margen una cierta debilidad a la que también tenemos que estar atentos por el hecho de que el desempleo se mantiene relativamente alto todavía. Sí. Ha costado que los índices de confianza mejoren todavía. Ahí debería haber cierto espacio hacia adelante. Y eso al final se ve reflejado en las empresas. Entonces, acá en este gráfico ustedes pueden ver las utilidades del IPSA durante el año 2024 y lo que va a 2025 y lo que se espera hacia adelante. Y lo que se puede ver es una tendencia relativamente positiva, con un crecimiento que destaca respecto de otras regiones. Para este año se está esperando un crecimiento de utilidad de 38%, para el próximo año cerca de 10%, que son números relativamente importantes. Entonces, es verdad que venimos de una base relativamente baja, pero las empresas han sido bastante exitosas en mantener una rentabilidad relativamente alta e incluso han anunciado varios proyectos de expansión, sobre todo en algunas empresas más relacionadas con materias primas. Entonces, en ese sentido, en la medida que se vayan dando estos resultados, nosotros esperamos que el IPSA también vaya reaccionando al alza. Se ha producido una divergencia importante entre diferentes sectores. Hay un sector que está muy enfocado en la economía local, que está representado por empresas de centros comerciales, financieros, comercios, que han andado extraordinariamente bien en términos de resultados, por lo tanto también en términos de rendimiento de las acciones. Y por otro lado, otras empresas que están más enfocadas, que si bien pueden producir en Chile o en ciertos lugares de Latinoamérica, al final sus clientes finales están en mercados desarrollados y son vendedores de materias primas. Esas empresas han sufrido un poquito más por la caída de estos precios. No esperamos que en el corto plazo esos precios varíen mucho, pero sí hacia adelante, 2026, 2027, el precio de esas materias primas debiese recuperarse e impulsar el valor de esas empresas. Pero si uno las agrupa, dado el peso de las que están expuestas a la economía local, sí se ve un crecimiento relativamente importante de utilidades para el conjunto de empresas que componen el IPSA. Ahora, si uno toma ese crecimiento de resultados y lo ve en términos de valoración, este es un ratio típico, que es el precio-utilidad, es decir, cuántas veces uno paga por el patrimonio de una empresa respecto a la utilidad que es capaz de generar esa empresa. Uno ve que hoy día estamos cerca de 12,4 veces, 12,3 veces, y eso se compara de manera positiva respecto a la historia. Si uno lo mira el promedio histórico de los últimos 10 años, es casi 14 veces. Si uno mira momentos de euforia o de exceso de optimismo, que puede haber sido a finales de 2017, eso llegó a casi 20. Entonces, en términos de si uno está comprando relativamente barato, relativamente caro, se ve que uno está comprando un valor relativamente atractivo. Acá también, bueno, este es como un escenario base, lo que le hemos contado nosotros respecto a la economía local, resultados de las empresas, cómo se ven en términos de valoración. También la valoración depende mucho de cómo evolucionen las tasas, pero también hay ciertos factores que son difíciles de controlar. Al final esto es una inversión en acciones que tiene ciertos riesgos y que puede verse afectado o incluso impulsado por ciertos factores. Entonces queríamos presentarles también parte de eso. Sobre todo China, que siempre se habla que es bastante difícil de predecir, que es nuestro principal socio comercial donde van nuestras exportaciones, nosotros dependemos del cobre. Entonces,
¿Es un riesgo real? ¿China? Sí, Sí, sin duda. hacia arriba, hacia abajo. Sí, y yo creo que englobar esto un poco en el hecho de que yo creo que los principales riesgos desde el punto de vista económico hoy en día vienen sin duda del escenario externo, por lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Que si bien no está bullante, no está para festejar, las dinámicas macroeconómicas están relativamente estabilizadas. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros vemos del escenario externo? Bueno, en este momento se habla mucho del tema de los aranceles y por qué se discute mucho del tema de los aranceles y por qué la incertidumbre es tan alta a nivel global, porque esto puede tener efectos en el crecimiento económico a nivel global y es incierta la magnitud de los efectos que esto puede tener. Y uno de los principales perjudicados en su momento parecería podido haber sido China, que tuvo una imposición de aranceles mucho más alta, luego se redujo. Y el gobierno chino tiene un objetivo de crecimiento un 5% y esto podría haber de alguna forma peligrado en caso de que los aranceles impuestos por Estados Unidos hubieran sido a estos niveles prohibitivos de más de un 100% de lo que se comentó en algún momento. ¿Por qué China es tan importante para Chile? Porque es el principal socio comercial, como mencionábamos, con un 30%, y el cobre también es fundamental, como también mencionabas, es un 50% de las exportaciones de Chile y de lo que se exporta a China, como pueden ver en el gráfico, un 70% de las exportaciones a China también están representadas por el cobre. Entonces, sin duda, este es un metal que es fundamental. Entonces, en realidad, también para el comportamiento del mercado exportador en Chile, es muy importante entender o monitorear cómo evoluciona el crecimiento global para ver qué tanto dinamismo va a tener. Y en el caso de China también, qué tanta fuerza va a tener la economía china para ver cuánto nos van a comprar. Ahora, el cobre tiene una situación muy particular. Vos hablabas antes de commodities que han tenido un mal desempeño, algunos, Sí. justamente de algunas de las empresas que son productoras de commodities que cotizan en la bolsa, Ajá. que han visto expuestas a precios más debilitados. En el caso del cobre esto no ha sido así. Hemos tenido un muy buen desempeño en lo que va del año, porque el cobre tiene algunas dinámicas propias. Por un lado, se está analizando todavía la posibilidad de aranceles al cobre por parte de Estados Unidos, y eso ha hecho también que el precio se mantenga alto, porque se han adelantado muchas importaciones en Estados Unidos, y además las dinámicas del cobre en términos de oferta y demanda son muy favorables. Entonces, si bien nosotros estamos todavía muy atentos a lo que pase con la economía china, vemos buenas perspectivas en el mediano plazo para lo que es el cobre. Igual, como decía, dado que no solo es cobre, sino también tenemos otro tipo de exportaciones a China que tienen que ver con, por ejemplo, celulosa, cereza, hierro, litio, etc. Tenemos que estar muy atentos a qué tanto logra realmente la economía china cumplir con este objetivo de crecimiento de un 5% que tiene. Ya, en este caso, estar tan concentrado en cobre fue una buena cosa. En este último tiempo, sí. Es riesgoso, pero ha sido una buena cosa. Y puede ser, ¿no? A futuro, Y puede serlo. El litio sí, se ve que está representando relativamente poco. El precio ha estado muy afectado durante el último tiempo. Algunos años atrás cotizaba $80.000 la tonelada métrica. Hoy día, hasta hace poquito, tocó un piso de 7.500. No sé si vieron ustedes el precio de las acciones. Ayer SQM subió bastante porque, claro, se pegó un cierto rebote el precio del litio respecto a este 7.500, pero a 7.800, que todavía sigue siendo un precio relativamente bajo. Entonces, un tema importante para el IPSA, tanto en términos negativos como positivos, es el desarrollo de este commodity. SQM pesa cerca de un 10% del peso del IPSA y por su parte sus resultados están directamente relacionados con el devenir de este commodity. Entonces, tanto para bien como para mal. Entonces, acá nosotros hicimos un análisis en cómo varía la utilidad de las empresas totales del IPSA dependiendo de cómo varíe el precio del litio. Entonces, en nuestro caso base, que yo creo que es bastante conservador, nosotros lo que estamos viendo es desde 7.500, que termine el año en 8.000 y el próximo año 9.000. O sea, un crecimiento relativamente lento y bastante alejado de lo que se pensaba hasta hace poco, que eran precios de equilibrio. Los precios de equilibrio hasta hace poco se pensaba que eran $20.000 la tonelada métrica, hoy día se habla un poquito más de 17.000. O sea, todavía estamos lejos de eso y hay un camino por avanzar. Pero si uno ve el caso base, implica los crecimientos de resultados que les había mostrado anteriormente, 38% para este año, de 10% para el próximo en el caso del IPSA. Pero si uno toma un caso bajista, que la verdad es que es bastante catastrófico, es que el precio del litio se vaya a $6.000 la tonelada. La verdad es que la probabilidad que pase eso es súper baja. Pero queríamos hacer un caso de cómo podría eso implicar en la utilidad del IPSA. Eso implicaría que
las utilidades de este año serían un 3% más bajas, las del próximo año serían un 10% más bajas de lo que esperábamos y las del siguiente un 12% más bajas. Y eso implicaría, en otras palabras, en términos de valoración, que el valor esperado del IPSA ya no sería 9.000, sino que sería más cercano a 8.300. Entonces, sí es importante notar que es un escenario bastante catastrófico, o sea, muy alejado de la realidad. Entonces, no quisimos hacerlo, pero si ustedes piensan el caso contrario, o sea, que no sea tan catastrófico, sino que sea un poquito mejor, podría ayudarnos en esas magnitudes o incluso más. Entonces, la verdad es que yo lo veo más como un riesgo más asimétrico en el sentido de que puede ser algo que nos pueda impulsar. Ahora, predecir esto, la verdad es que es bastante difícil, pero por favor notar que estamos en el lado negativo de los precios y que esto en algún momento debiese mejorar y por lo tanto ayudaría a la valoración no solo de CQM, sino que el IPSA como todo porque pesa relativamente alto. Y un tema bien importante, lo que tú comentabas al principio, Florencia, de los extranjeros. Están buscando salir de Estados Unidos, al parecer han venido a Latinoamérica, pero en el caso chileno todavía no se nota mucho. Están buscando diversificar, eso también es importante, considerando justamente que hay mucha incertidumbre en Estados Unidos. Y sí, efectivamente, lo que hemos visto en términos de flujo año a la fecha es que el buen desempeño que tuvo el IPSA en estos meses vino acompañado de una apuesta mayor por parte de los locales, más que de los extranjeros. Entonces, sí, todavía queda ese espacio, diría yo, también es un riesgo positivo, que hace espacio para que los extranjeros se posicionen con más fuerza en la bolsa local. ¿Qué es lo que considera un extranjero normalmente cuando mira el país desde afuera? Bueno, en primera instancia, sin duda, lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Una economía con dinámicas relativamente favorables, una institucionalidad sólida, que es algo que Chile también todavía mantiene, pero fundamental para invertir en una bolsa tiene que ver con las utilidades, que es lo que mencionabas en vos anteriormente. Y con ciertas variables macro que estén controladas, inflación a la baja, tasas. Sí, efectivamente. Efectivamente. Acá lo que nosotros mostramos y el ejercicio que hicimos es las compras de acciones locales por parte de institucionales locales, que son los fondos de pensiones y los fondos mutuos, cómo eso ha evolucionado a través de los últimos ya casi año y medio, y uno ve que los fondos de pensiones han sido compradores importantes. Luego un periodo en que no lo fueron por turbulencias locales, pero a partir de un cierto momento sí han sido compradores importantes. Y también es interesante ver que los fondos mutuos desde hace más o menos un año también han ingresado con flujo, cosa que no pasaba desde el año 2017. Y lo que estamos echando de menos todavía son los extranjeros. Entonces los extranjeros todavía no llegan a la bolsa. Entonces, como ven ahí, han habido flujos negativos. Nosotros hicimos un ejercicio comparando la situación actual con 2017. Y en 2017 sí hubo compras importantes de extranjeros. Por supuesto también de fondos de pensiones y de fondos mutuos. Y eso hizo que el premio por riesgo de mercado que los inversionistas le estaban exigiendo a la bolsa bajara en 100 puntos base. Entonces, si uno le quita esos, si esto llegase a repetirse, por supuesto es un escenario optimista, pero si esto llegase a repetirse y la bolsa hoy día pudiese transar con 100 puntos base de premio por riesgo de mercado menos de lo que debiera, el precio objetivo del IPSA ya no sería 9.000, sino que sería más cerca de 11.000. Y eso es una rentabilidad de 30% o un poquito más. Entonces, por supuesto, ese es un caso optimista y que probablemente después se va diluyendo a través del tiempo. Pero no es descartable que también pueda llegar a pasar. Entonces esto lo vemos más como un riesgo positivo que uno negativo. Claro, el flujo de extranjeros es significativo por la cantidad de fondos que ingresan, ¿no? Sí. Y por los chicos que son. O sea, podemos llegar a pensar, o sea, para nosotros puede llegar a ser muy importante un flujo extranjero que quizás para el extranjero no es tan importante. Entonces, como les contábamos, nosotros vemos ciertos fundamentos importantes en términos del escenario macro, en términos de resultados corporativos, una valoración que todavía se ve relativamente bien, que nos hacen estar bastante convencidos de estos 9.000 puntos a 12 meses. Una rentabilidad esperada de 10% y con ciertos riesgos que yo creo que están más cargados al alza que a la baja. O sea, primero, un riesgo por el lado del precio del litio, que yo creo que estaría cerca de tocar piso. Se ha repetido mucho que va a tocar piso, pero hay que pensar que por ejemplo, SQM es uno de los principales productores de litio en el mundo y que tiene ciertas ventajas competitivas y que su costo de extracción de litio es de $6.000. Hoy día estamos en 7.500, o sea, no estamos tan lejos de eso. Debieran haber ciertos productores que no podrían lograr continuar produciendo.
Y por otro lado, siempre está el riesgo de China, que hay que monitorearlo, que hay que verlo porque tiene una incidencia importante en el precio de las materias primas y en particular del cobre, que es lo último que nos ha ayudado últimamente. Entonces, además de la visión del IPSA, queríamos darle las que nosotros consideramos que son acciones que pueden ser atractivas dentro de todas las que tenemos en recomendación de compra. También contarles que después de esto hay una sección de preguntas, en caso que ustedes quieran enviarlas al chat. Así que son 3 las que tenemos preparadas más allá de la bolsa como un todo. Y 2 de ellas tienen que ver con el ciclo local, que es donde creemos nosotros que hay mayor convicción en cuanto a que vaya a tener un buen rendimiento. La primera tiene que ver con el sector financiero, que es Banco Santander, donde estamos esperando una rentabilidad de 12%. A eso ustedes también tienen que sumar una rentabilidad por el lado de los dividendos que debieran recibir durante los próximos 12 meses y que eso se acerca a un retorno por dividendo de 6%. O sea, sería 12 más 6, 18, una rentabilidad bastante atractiva y que se sustenta principalmente en que el banco sería capaz de mantener una rentabilidad relativamente alta durante los próximos 2 años, superior a 20%. Entonces, estamos en un ciclo económico en que ciertas dinámicas del crédito debiesen mejorar, no va a ser bullante, pero sí van a permitir que el banco mantenga una rentabilidad relativamente alta. Esta es una de las empresas, o en realidad el sector como un todo, que más refleja la dinámica de un país, el sector financiero. Por otro lado también, Aguas Andinas, una acción de servicios públicos, de servicios básicos, con resultados bastante predecibles. Ellos lo que hacen es proveer de agua y después de tratar esa agua. Han salido de un proceso de precios bastante positivo, en el cual se espera un crecimiento del precio del agua, más cierto crecimiento en volúmenes. Esto te da un cierto crecimiento en los resultados que es relativamente atractivo para una empresa de bajo riesgo relativo como es Aguas Andinas. Entonces, en este caso, nosotros estamos esperando una rentabilidad de 16% más un retorno por dividendos de 5%. Es decir, 16 más 5, más o menos 21% para los próximos 12 meses. Estas son todas nuestras estimaciones. Cabe mencionar también que tanto esta como la acción anterior, que es Santander, si uno la mira en términos de valoración y mira el mismo múltiplo que estábamos mirando para el caso de IPSA, se encuentra por debajo de los promedios históricos. O sea, también es un nivel de valoración relativamente atractivo. Y por último, una acción que es bastante especial en la bolsa chilena, que como ustedes ven acá en el gráfico, ha variado casi tanto como el precio del litio, tocando máximo de 90.000 pesos por acción. Hoy día estamos más cerca de los 30.000. Una acción muy volátil, y porque depende directamente de un material muy volátil como es el litio. Es una industria, a diferencia del cobre, que todavía no está tan madura. O sea, los usos del cobre ya están bien establecidos y en etapas más maduras. En el caso del litio es algo que recién comienza. Mirá ahí en las ventas de autos eléctricos en China, y está creciendo al año. ¿Cuánto? 40%. ¿Qué crece 40%? No sé, casi nada, ¿no? Y aún así el precio del litio. Y aún así el precio del litio está relativamente bajo. Y esto tiene que ver con que han entrado en momentos pasados mucha producción, pero hoy día, más allá de los proyectos que se están haciendo, ya nadie tiene ningún incentivo para hacer un proyecto. Claro. Porque es muy difícil ganar plata con esto, salvo que tenga las ventajas competitivas que tiene SQM, que tiene un costo de producción relativamente bajo. Pero eso es algo bastante único. Entonces, por esa razón, el precio del litio debiese mejorar durante los próximos trimestres, durante los próximos años, y en ese sentido SQM también. Nosotros estamos viendo una rentabilidad esperada de 37% con un retorno de dividendos relativamente bajo, que es de cerca de 2%, y esto tiene que ver porque la compañía tiene muchos planes de expansión. Entonces, la empresa es una empresa que está invirtiendo para crecer. Entonces, en ese sentido, gran parte de la utilidad de los resultados que obtiene los guarda para poder invertirlo y no los entrega a sus accionistas. Entonces, pero en términos de valoración, de hecho, si uno la compara con las otras dos, está con un descuento muchísimo mayor. Incluso con un descuento importante respecto a los comparables. Pero tomen en cuenta que esta es una acción bastante más riesgosa que las otras dos. Las otras dos, ancladas al ciclo económico local, que es más bien un poquito más predecible, sobre todo la de agua. Sí. Mientras que esta otra está anclada a un ciclo global y a ciertas dinámicas globales que son bastante difíciles de predecir. Pero lo bueno, a mí me gustan esas apuestas que son más bien asimétricas. Estamos más cerca de niveles mínimos del precio del litio que de sus niveles máximos.
Entonces, estas son las 3 acciones que nosotros estamos recomendando hoy día. Por supuesto, dentro de nuestra cobertura tenemos otras más. A nivel completo, estamos esperando que el IPSA rente un 10%. Hay un escenario optimista, positivo, en el cual sería más, pero depende de que ocurran ciertas cosas con flujos extranjeros, yo creo principalmente. Y ojalá con el precio del litio también. Entonces, mientras pasamos a las preguntas, que nos han llegado algunas en el chat, yo aprovecho de contarles algunas consideraciones antes de tomar una decisión de inversión y que tiene que ver con que cada inversionista debe evaluar su decisión en función de circunstancias particulares, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, estrategia de inversión, situación impositiva, entre otras consideraciones. La verdad es que a modo de resumen, si ustedes van a comprar una acción, tienen que tener muy claro cuánto es la pérdida que pueden llegar a tener durante algún periodo, porque las acciones pueden llegar a subir bastante, pero también pueden caer. En el largo plazo normalmente se recuperan, pero hay algunas que se recuperan que toman más tiempo en recuperarse. Entonces, al comprar una acción, ustedes tienen que estar dispuestos a poder asumir ese riesgo y tratar de no pasarlo tan mal también, porque se trata de poder dormir tranquilo. Entonces, vamos a pasar a las preguntas que tienen relación con qué temas. Yo no las alcanzo a ver acá. Yo las voy a ir leyendo. ¿Cómo afecta la incertidumbre de la guerra y los conflictos que se han visto en Rusia? Y bueno, en general todos los conflictos geopolíticos a nivel mundial y luego a nivel local. Hablamos un poco de incertidumbre global, y esto no lo decimos nosotros, ¿no? Las mediciones de niveles de incertidumbre política económica a nivel global están en máximos históricos. Esto explica también los altos niveles de volatilidad que hemos tenido, y esto tiene que ver con las negociaciones comerciales que se están llevando a cabo, pero también con los temas geopolíticos. En general, cuando tenemos una escalada de conflictos geopolíticos, hay un aumento. ¿Qué pasa cuando tenemos un aumento en estos riesgos geopolíticos? En general se buscan activos refugio. Y efectivamente los activos refugio estaban tradicionalmente concentrados en el dólar, las tasas en Estados Unidos, y hoy en día, dado que el epicentro de los riesgos se sitúa en gran medida, o no sé los riesgos, el epicentro de la incertidumbre se sitúa en gran medida en Estados Unidos, lo que hemos visto dentro de este camino hacia una diversificación es que los inversionistas están buscando otras monedas como refugio, como por ejemplo el euro, el franco suizo, el yen japonés, y renta fija en otras regiones, como por ejemplo la eurozona, etc. Entonces, en una situación así, efectivamente, los inversionistas buscan refugio y probablemente la bolsa de un país emergente no sea el lugar más típico a donde ir. Pero lo que hemos estado viendo en términos de incertidumbres que han sido incidentes que han sido de alguna forma acotados en el tiempo. Al final depende de cómo algún riesgo geopolítico impacte alguna variable también real. Exacto, claro, efectivamente. Y ese es el otro punto, ¿no? ¿Y cómo nos afectaría, que es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo afectaría a las compañías? La gran mayoría de los conflictos geopolíticos en el último tiempo estuvieron muy concentrados en el Medio Oriente, en países que son productores o que podrían afectar la producción, podrían tener efectos negativos en la producción de petróleo a nivel global. Esto ha hecho que los precios del petróleo suban y eso podría eventualmente significar mayores costos para las compañías a nivel local o un aumento también en el tipo de cambio, por ende, en la inflación. Pero hasta ahora, si bien estos conflictos geopolíticos están latentes, han estado en gran medida encapsulados en las regiones en las cuales están sucediendo y no han tenido consecuencias duraderas. Por suerte. Por suerte. Después tenemos una pregunta respecto a SQM. ¿Qué porcentaje de las ventas a China? ¿Qué tan expuesto está SQM a China? La mayor parte de las ventas de SQM son a China. Entonces, pues ahí es donde principalmente ha estado creciendo la electromovilidad. De hecho, el otro día miraba un número, cerca del 60% hoy día de los autos en China tienen baterías de litio. Y, o sea, están bastante más adelantados que el resto de los países, o sea, del resto de las regiones. Después vendría Europa, que también ha avanzado bastante en ese sentido. Entonces, es una cosa buena y una cosa mala, porque estamos bastante expuestos a este país, que es difícil de predecir, pero por otro lado es un país que está teniendo un crecimiento enorme.
Entonces, en términos de consumo de batería, ha crecido 40%, o sea, para vehículos, y eso es relativamente alto. Incluso ayer leía también que las fábricas productoras de baterías ya estaban con una capacidad relativamente al límite, y que por lo tanto, claro, esto podría presionar el precio hacia arriba, o también la necesidad de poder demandar más litio y de poder hacer nueva capacidad instalada. Entonces, en ese sentido, una dinámica global, y que eso es bien interesante porque probablemente es la única acción de la bolsa que está más anclada a estas tendencias o megatendencias, cambios globales y que tienen que ver con el cambio de la manera de producir energía y que esto redunda en particular en la movilidad. Así que, bueno, bastante dependencia respecto de China. Ahora, SQM ha buscado diversificar, en particular en la producción, porque además, y yendo un poquito más allá de la pregunta, que las ventas muy concentradas en China, pero producción muy concentrada en Chile. Entonces, lo que también la empresa ha buscado es diversificar, que esta producción no solamente depende de Chile, sino que también se están haciendo cosas en Australia, también se están haciendo cosas en China, para poder seguir manteniendo una posición de liderazgo. Al final uno se olvida, pero muchas de las empresas que transan en el IPSA y en la bolsa son líderes, Sí. no solo a nivel global, y algunas a nivel latinoamericano. Cencosud, Falabella, Plaza, Taller. Entonces, Latam. Son empresas de altísima calidad, bueno. De altísima calidad, entonces bastante potencial. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué efecto puede tener en los flujos de inversión extranjera la volatilidad del dólar? Es verdad que el tipo de cambio tiene una volatilidad, bueno, la verdad es que en los últimos meses ha tenido una volatilidad relativamente baja, pero claro, ha tenido momentos en los cuales ha tenido niveles de volatilidad más altos, pero yo diría que los niveles de volatilidad extrema los dejamos un poco atrás. Y se dieron en el 2022. Y en general coincidieron con escenarios en los cuales la incertidumbre política y económica también a nivel local era mucho más alta. Eso también es muy importante mencionar, ¿no? Estamos con niveles de incertidumbre locales relativamente más bajos de los que llegamos a tener, de los máximos que se llegaron a marcar. Entonces nosotros no vemos que eso sea un impedimento para un inversionista extranjero al momento de invertir en Chile. Y de hecho, las perspectivas que tiene el tipo de cambio local, que justamente tienen que ver con una apreciación o un fortalecimiento, también forman parte de la ecuación que hace un inversionista extranjero al momento de invertir localmente. Y acá hay dos factores que ayudan al peso chileno. Por un lado, el dólar multilateral, el dólar estadounidense, que es algo que ayuda a todas las monedas, pero después tenemos al cobre, que es algo de lo que hemos hablado mucho, pero que es importante para el comportamiento de la moneda local y las perspectivas son muy buenas, ha tenido un muy buen comportamiento, entonces es por eso que nosotros no lo vemos para nada como algo negativo, sino como algo que puede ser considerado como positivo para un inversionista extranjero. De bien. El nivel de la moneda local se ve atractivo para un extranjero todavía. En cuanto ahí veo una de los riesgos que implica un escenario político. Yo creo que ahí lo importante es aterrizarlo de qué es lo que explica el valor de las acciones. O sea, el valor de una acción ¿de qué depende? Depende del crecimiento futuro que puedan tener los flujos producidos por esa empresa. Depende de su capacidad de poder tener ciertos márgenes, cierta rentabilidad o de poder mejorarlo. Depende también de los riesgos a los cuales se enfrenta esta empresa. Y por otro lado también al nivel de tasas de inflación y que eso siempre afecta positiva o negativamente al valor de las acciones. Entonces, en ese sentido, el desarrollo que vaya teniendo, no solo en Chile, sino que en cualquier país, la política y al final, no solo la política, sino que cómo vayan evolucionando las regulaciones o las reglas del juego, muchas veces incentivan a que haya más inversión, muchas veces hacen que los escenarios puedan llegar a ser más predecibles. Y todo eso es positivo para las empresas, porque al final hace que esos crecimientos futuros puedan ser mayores y que esos crecimientos futuros puedan ser más ciertos en términos de certeza, o sea que haya menor incertidumbre. Y cuando se dan esas cosas, junto cuando se mantienen las finanzas públicas relativamente ordenadas, con inflación relativamente acotada y con un nivel de tasas razonable, termina produciendo que las acciones valgan más.
Entonces, sí importa mucho conocer qué es lo que está planteando cada uno de los candidatos y también es muy importante al final que logre haber un cierto consenso que permita hacer ciertos cambios que sean positivos, no solo para las empresas del IPSA, sino que al final para todos, para nosotros que trabajamos en una empresa y para en general las personas que son emprendedores, personas que tienen que trabajar al final para poder tener un buen pasar. Entonces, en la medida que esos factores van mejorando, el valor de las empresas, por supuesto, que va subiendo también. Perfecto. Después tenemos una pregunta relacionada al sector de la construcción, cuando estamos viendo un repunte. Bueno, desde el punto de vista más macro, ¿cuáles son los temas que impactan ahí? Por un lado tenemos tasas largas, tasas de mercado, que se mantienen relativamente altas, y esto la verdad que es principalmente a raíz de dinámicas que estamos viendo en Estados Unidos, también con tasas largas que se mantienen altas desde una perspectiva histórica. Entonces, la verdad es que por ese lado se ve una dinámica relativamente más complicada. Lo positivo es que hace poco salió un proyecto de ley que impulsa la venta o que otorga un subsidio a las tasas, a la venta de departamentos con ciertas condiciones, o de viviendas con ciertas condiciones. Entonces, eso eventualmente podría ser un estímulo y podría hacer que se vendan un stock importante de propiedades que está disponible, y eso podría llevar también a que las constructoras retomen, a partir de la venta de ese stock, retomen los proyectos de construcción inmobiliaria que están relativamente debilitados. Sí. Ahora uno siempre lo relaciona como a vivienda o a edificio, pero también puede tener que ver con inversión o con construcción que se ve en proyectos, sí, mineros, claro, energéticos, sí, celulosa, ahí está obras públicas. Sí. No, la verdad que es la construcción civil hacia gran Sí. escala está andando relativamente bien. Ahí también se ve una diferencia muy significativa en términos sectoriales. Es la más residencial la que está más debilitada, Sí. por lo que hablábamos antes, que para las personas también ha sido más complicado también el poder adquirir una vivienda. Así es, así es. Estamos en un punto relativamente negativo, pero bueno, al final esto también puede ser un poco asimétrico. Al final hoy día estamos en la parte quizás más negativa del ciclo, donde el stock de vivienda es relativamente alto. Pero claro, esto no puede seguir subiendo eternamente, debiera ajustarse. Entonces, no sé si estamos viendo más preguntas, si no lo podemos dejar hasta acá. Al final el mensaje de la conferencia, qué hacer a mitad de año después de una rentabilidad extraordinaria durante los primeros 6 meses del año, nosotros vemos que todavía hay espacio. Entonces, si alguien ha invertido en acciones chilenas, ya sea directamente o a través de un fondo, puede ser una buena idea poder mantenerse ahí durante un tiempo. Hay algunos riesgos al alza, como comentábamos, que tiene que ver con los flujos extranjeros que todavía no llegan, con precios de materias primas que se mantienen bastante bajos y más cerca de sus mínimos que de sus niveles promedio. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo con bastante convicción es que el índice podría llegar a los 9.000 puntos, es una rentabilidad más o menos de 10%, y en un escenario relativamente entre más optimista podría ser algo más que eso. Ciertas acciones que nosotros creemos que representan un riesgo menor a otras tienen que ver más con el ciclo económico local, que nosotros vemos que tiene buenos puntos de entrada en términos de valoración y que son empresas que son sólidas, que tienen participaciones de mercado y ventaja competitiva relativamente altas y que pueden lograr mantener rentabilidades importantes. Por otro lado, también está SQM, que hoy día está en una posición difícil, porque el precio del litio, que al final que es su principal producto, está siendo valorado a un precio muy cercano al mínimo que podría serlo, pero el espacio que tiene hacia adelante ese producto es bastante importante. Así que, pero eso véanlo quizás con un horizonte de inversión un poquito más largo, a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Así que, bueno, y para quienes no han participado todavía de esta rentabilidad, nosotros creemos que todavía puede ser un buen momento de que puedan comprar, ya sea a través de un ETF, del IPSA, o directamente a través de acciones o a través de un fondo, puede ser una buena idea. Siempre pensar también lo que les contamos anteriormente, que las acciones son un producto riesgoso y que por lo tanto tienen que estar dispuestos a poder asumir pérdida o a esperar a que esto se recupere, porque normalmente en el largo plazo esto se tiende a recuperar. Así que
Los dejamos invitados a poder visitar su sitio privado en Banchile. Ahí están todos los reportes. También se pueden suscribir a nuestra lista de distribución. Están las redes sociales también. Y en la aplicación también pueden acceder La a todo. aplicación también hay bastantes cosas de economía y mercado, de acciones Chile, de acciones de Estados Unidos, de ETF, una variedad de productos que están hechos para ustedes. Es importante que puedan verlos de manera continua porque estas cosas van cambiando día a día. Así que muchas gracias por estar acá el día de hoy, Florencia. Estuvo muy interesante. Y a todos ustedes que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.